Connie Méndez enseñó un método sumamente sencillo, al mismo tiempo que muy poderoso, que consiste en decir ciertas palabras durante un periodo de 3 días para manifestar tus sueños de manera rápida y efectiva. Esta propuesta puede parecer sorprendente al principio, pero la verdad es que encierra un principio profundo relacionado con la energía de las palabras, la vibración que generamos al expresarlas y el poderoso lazo que existe entre lo que decimos y lo que experimentamos. La idea central es que al repetir conscientemente una fórmula verbal por 3 días seguidos, con convicción y constancia, comenzamos a notar cambios sorprendentes en la vida diaria. Esos cambios no se limitan solamente a aspectos muy visibles, sino que abarcan transformaciones internas, variaciones en la manera de sentir, pensar y actuar, y aperturas para atraer circunstancias favorables. Resulta clave comprender que las palabras no son únicamente herramientas para comunicarnos con quienes nos rodean. Más allá de esa función cotidiana, en realidad las palabras poseen una frecuencia vibratoria que puede afectar la realidad que experimentamos. Al pronunciar oraciones o afirmaciones con la intención adecuada, se genera un movimiento energético que desencadena un proceso de alineación con lo que deseamos. Connie Méndez enfatizaba que esta vibración única no opera únicamente en el plano físico de la comunicación, sino que también se proyecta en el campo espiritual y mental. De esta manera, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos verbalmente se interrelaciona, dando forma a nuestra experiencia. La premisa es bastante simple. El solo hecho de declarar, con fe, un conjunto de palabras poderosas, impulsa cambios en la energía que emitimos al universo. Si estás listo para probarlo, la recomendación es clara: di estas palabras durante 3 días seguidos, de la manera más comprometida posible, y mira cómo empiezan a suceder pequeñas o grandes transformaciones en tu entorno. La explicación de por qué esto funciona parte de la base de que las palabras son mucho más que emisiones sonoras. Por supuesto que las usamos para dialogar y para dar a conocer ideas, pero en un nivel sutil, llevan consigo un patrón vibratorio que puede influir en aquello que está en sintonía con su frecuencia. Connie Méndez, así como distintos autores que han profundizado en la ley de la atracción y en los principios metafísicos, recalcan que cada palabra puede desencadenar un flujo energético que modifica nuestro estado de ánimo, nuestra mentalidad e incluso las circunstancias que atravesamos. Dicho de manera sencilla, lo que pronunciamos influye no solo en la forma en que nos perciben las personas, sino en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y, en consecuencia, en la forma en que el mundo responde. Al elegir palabras que fortalezcan nuestra convicción y que apunten a la manifestación de los deseos, estamos enviando un mensaje claro y contundente a nuestro subconsciente. Ese mensaje sugiere que creemos en la posibilidad de esos sueños y que estamos preparados para recibirlos. No es lo mismo repetir mecánicamente una frase sin sentirla que declararla con plena convicción y con la firmeza de que lo que se dice ya es una realidad en proceso. Esa segunda opción dispara un proceso de alineación interna que acentúa nuestra atención en lo que deseamos, y cuando la atención se centra en algo con perseverancia, la vida suele reorganizarse para dar cabida a ese foco. La práctica para materializar nuestras metas mediante la palabra recae fuertemente en la constancia. Decir estas palabras una sola vez, al azar o sin un sentido de compromiso, no generará grandes resultados. Connie Méndez proponía mantener esa repetición durante 3 días consecutivos para darle la oportunidad al inconsciente de asimilar la nueva información y traducirla en cambios internos. Esa repetición diaria alimenta la creación de un patrón mental nuevo, más positivo, que puede empezar a sustituir viejas creencias limitantes, dudas arraigadas y miedos que se han estado acumulando a lo largo del tiempo. Cuando se repite esta práctica con un sentido de constancia, sucede que en esos 3 días, uno se mantiene enfocado en el objetivo. Este enfoque ayuda a que los pensamientos de duda tengan menos espacio para intervenir, y se establece un ritmo de creencia orientado hacia lo que se desea atraer. Poco a poco,
esa vibración de certeza se torna más dominante que cualquier pensamiento negativo previo, y la persona se ve con mayor disposición de identificar oportunidades y de tomar las acciones necesarias para que la manifestación se haga tangible. Así, las palabras pueden funcionar como un interruptor que activa la mentalidad requerida para atraer y recibir aquello que anhelamos. Resulta vital comprender que, en todo proceso de manifestación, no basta con la mera repetición vacía. Si se pronuncian las palabras sin convicción, sin ninguna emoción que las respalde, es muy posible que no sucedan cambios importantes. La ley de la atracción, así como la metafísica y distintas corrientes espirituales, recalcan la relevancia de sentir sinceramente la verdad de lo que se expresa. Es decir, al enunciar algo, es fundamental creer en ello, al menos internamente, para que esa declaración se convierta en un poderoso imán que comience a atraer las condiciones deseadas. El componente emocional actúa como un amplificador de la energía generada por las palabras. Si se dice algo con plena fe, se incrementa la fuerza vibratoria que proyecta al universo. Esta fuerza mayor es la que empieza a mover las piezas de la realidad y a producir sincronicidades, coincidencias y oportunidades que antes parecían inexistentes. Por esa razón, la base de esta práctica de 3 días radica en la perseverancia y en el hecho de sostener la creencia. Durante ese lapso, es probable que la mente empiece a cuestionar, a traer miedos o incluso a manifestar patrones de autosabotaje. Sin embargo, la insistencia en dichas palabras y la confianza en ellas ayudarán a desplazar esas dudas, sustituyéndolas por pensamientos más constructivos y alineados con la prosperidad, la abundancia y la realización de las metas. Es habitual que al emprender este ejercicio, uno empiece a notar cambios incluso antes de completar los 3 días. A veces, son modificaciones mínimas, quizá un ligero cambio de humor, una mayor percepción de serenidad o la aparición de un suceso aparentemente fortuito que coincide con aquello que se está buscando. En otros casos, los cambios pueden darse de manera más contundente, como la llegada de noticias positivas, la aparición de contactos beneficiosos o el surgimiento de oportunidades laborales. Aun si no se observan resultados espectaculares en el primer momento, el proceso de manifestación continúa tras bambalinas, porque una vez que se siembra la semilla de la intención y se la riega con la constancia de las palabras, el crecimiento se da de manera orgánica. Lo esencial es no desistir a la menor señal de duda y sobre todo, no contradecir con pensamientos negativos aquello que se ha estado declarando. Por eso, estas palabras funcionan a modo de recordatorio, invitándonos a permanecer en un estado mental congruente con la meta trazada. Si hemos estado expresando confianza y aceptación de la abundancia, conviene continuar en esa línea mental en lugar de caer en la crítica, el pesimismo o la comparación. Cuando entendemos la repercusión que tiene la coherencia entre lo que decimos, pensamos y sentimos, se nos hace más sencillo mantener la claridad en el discurso interno. Dicho de otra forma, si durante 3 días repetimos palabras que alientan la manifestación de nuestros sueños, pero el resto del tiempo nos sumergimos en quejas o en temores constantes, estaremos saboteando el potencial de esas declaraciones. La consistencia hace posible que la nueva energía, la que se está cultivando, gane preponderancia por encima de los viejos patrones. Además, una de las razones por las que este método de Connie Méndez resulta tan atractivo es por la sencillez. Muchas personas piensan que para manifestar deben efectuar rituales muy complejos o sumergirse en largas meditaciones. Si bien hay prácticas más elaboradas que pueden servir de complemento, el poder de la palabra es un recurso accesible para todos. Al abrir la boca y pronunciar un enunciado específico con la intención clara, uno está actuando en el plano energético sin necesidad de nada más que la voz y la disposición interior. Por eso, cuando se dice que esta práctica es capaz de cambiar tu vida o de producir resultados increíbles, no se trata de un truco ilusorio. Se trata de una invitación a reconocer que el lenguaje es creativo y que,
con cada palabra, abrimos o cerramos puertas a ciertas posibilidades. Dicho reconocimiento se potencia si uno además elige un lugar y un momento apropiados para la repetición. Estar en un entorno tranquilo favorece que la mente se enfoque y que la emoción se exprese con mayor profundidad. El hecho de oír con claridad el propio tono de voz, de percibir la resonancia de cada palabra, es en sí mismo un acto de conciencia, que al repetirse por 3 días se puede convertir en una experiencia transformadora. La parte más relevante de este proceso radica en entender que no hay magia en el sentido simplista de la palabra, sino un principio natural que asocia la palabra con la creación. Cuando decimos algo con fuerza, estamos estableciendo un decreto. Ese decreto es escuchado por nuestra mente subconsciente, que es quien actúa como la base de nuestras creencias. Una vez que la mente subconsciente recibe un mensaje repetidas veces y con suficiente emoción, reorganiza los hábitos, la actitud y la conducta para acompañar la nueva verdad que se le está enviando. Esto explica por qué, en muchas corrientes metafísicas y espirituales, se repite la importancia de las afirmaciones, de los pensamientos positivos y de la visualización. El enfoque en la palabra hablada es una forma de trabajar conscientemente con el poder creativo que todos poseemos, incluso si lo hemos descuidado o no hemos sido conscientes de él. Al cabo de los 3 días, la mente inconsciente empieza a comprar esa nueva declaración y a actuar en consecuencia. Entonces, las oportunidades comienzan a presentarse, la gente adecuada se cruza en tu camino y ciertas barreras que parecía imposible derribar ceden con más facilidad. Es crucial aprovechar estas señales y no dejarlas pasar por ignorancia o por falta de fe. Por ello, se insiste en que no basta únicamente decir las palabras, sino creer en ellas y estar dispuesto a ver la realidad con nuevos ojos. La repetición es, pues, una herramienta indispensable para la transformación de la mente, y Connie Méndez recalcaba que la forma en que hablamos de nosotros mismos y de la vida constituye la base de lo que atraemos. Por eso, la práctica propone un ciclo de 3 días de repetición. Este lapso no es arbitrario, simboliza la constancia mínima para generar un impacto en la conciencia, aunque muchos recomiendan continuar más allá de los 3 días si uno siente que aún necesita reforzar la nueva creencia. Sin embargo, 3 días consecutivos funcionan como un primer sacudón energético que sacará a relucir las resistencias, los condicionamientos negativos y las dudas arraigadas. Al mismo tiempo, permiten que la persona fortalezca su voluntad y persista en mantener la vibración adecuada. Durante este periodo, es muy recomendable anotar cualquier señal positiva o sincronía que suceda, por muy pequeña que parezca, porque así la mente consciente también recibe una confirmación de que está operando algo diferente. Esa confirmación refuerza la fe y hace que los resultados se intensifiquen. En este proceso, se sugiere también prestar atención a las emociones que brotan al pronunciar las palabras. La ley de atracción no se activa solo con la repetición verbal, sino con la combinación de la palabra y el sentimiento que la acompaña. Si uno se expresa con miedo, con incredulidad o con desgano, la energía generada puede no ser lo bastante intensa para manifestar un cambio significativo. En cambio, cuando se articulan las frases con entusiasmo, con gozo, con gratitud y con la firme creencia de que aquello que se dice ya es parte de la realidad presente, la vibración resultante se eleva muchísimo. Ese sentimiento elevado provoca que, en la práctica, la persona se comporte de una manera más optimista, detecte puertas que antes parecían inexistentes y actúe con mayor confianza en sí misma. Cuando se combina la palabra hablada con la emoción correcta, se crea un puente entre la intención y la realidad. Aquello que en un principio parecía solo un deseo empieza a tomar forma y a volverse accesible, no únicamente en la mente, sino también en las circunstancias exteriores. Otro elemento clave que Connie Méndez enfatizaba es el poder interior que reside en cada persona. Las palabras son un canal para expresar ese poder,
pero la chispa fundamental está dentro de nosotros. No se trata de creer que algo mágico en el exterior nos dará lo que pedimos si solo repetimos una frase. Más bien, se trata de darnos cuenta de que la repetición de esas palabras alinea nuestro poder interior con la fuente universal, y esa fusión de energías es lo que atrae resultados. En otras palabras, cada vez que dices la fórmula escogida, no estás generando algo que venga de la nada, sino que estás desatando tu capacidad creadora, un potencial que a veces permanece adormecido debido a la costumbre, las creencias limitantes o la desconfianza en uno mismo. Por lo tanto, el énfasis no debería estar únicamente en pronunciar la frase de la forma correcta, sino en reconocer la fuerza que habita en tu interior y en permitirle salir al exterior mediante esas palabras que refuerzan lo que realmente deseas. Si durante el proceso surgen momentos de duda, algo que suele ocurrir, es importante no pelearse con esas dudas. En la mayoría de los casos, la duda es ampliamente un hábito mental que se ha creado en base a experiencias pasadas y a condicionamientos culturales. La recomendación de Connie Méndez y de muchos otros maestros de la manifestación es aceptar que las dudas pueden aparecer, pero no darles más fuerza de la necesaria. Simplemente, se puede notar la duda y a continuación, volver a la repetición de las palabras. De ese modo, la atención regresa al acto de creación, en lugar de alimentarse el pensamiento negativo. Con el paso de los días, las dudas irán perdiendo su poder, mientras que la creencia nueva y positiva irá cobrando cada vez más presencia. El hecho de perseverar esos 3 días, o más, ayuda a reprogramar por completo la mente subconsciente, convirtiendo lo que antes eran meras afirmaciones en creencias arraigadas que sostendrán las acciones cotidianas. Al cabo de este periodo, muchas personas reportan sensaciones de mayor confianza, un incremento en la creatividad y un cambio tangible en la calidad de las relaciones o en el flujo de oportunidades. Cada uno vive la experiencia de manera distinta, porque todos tenemos distintos objetivos, necesidades y contextos personales. Sin embargo, el denominador común es que, quien se compromete seriamente con el ejercicio de las palabras y la emoción, suele experimentar un ascenso en su vibración. Este ascenso vibratorio se puede percibir como un estado de ánimo más positivo, una calma interior o la percepción de que uno está conectado con algo más grande que sí mismo. Lo cierto es que, cuanto más alta es la vibración en la que uno se sostiene, más fácil resulta atraer experiencias que coincidan con esa frecuencia de armonía, prosperidad y bienestar. Por eso, no hay que subestimar la fuerza de estas palabras repetidas durante 3 días. Pueden ser el catalizador para un proceso de transformación más profundo si uno decide continuar. El método no consiste en magia instantánea, sino en una forma de crear una visión clara de lo que uno quiere, alineando los pensamientos, las palabras y las acciones para darle vida a esa visión. Esta alineación es lo que verdaderamente impulsa la ley de atracción y permite que los sueños dejen de ser meros anhelos, convirtiéndose en proyectos concretos y alcanzables. Cuando durante esos 3 días decimos las palabras, estamos anunciando al universo que asumimos un papel activo en la co-creación de nuestra realidad y que estamos listos para recibir. No se trata de depender de un factor externo, sino de aceptar que somos parte de esa fuerza que crea. Es una declaración de autonomía y de responsabilidad a la vez. Decidimos poner de nuestra parte para que nuestras metas se cumplan, reconociendo que debemos abrirnos a las oportunidades que aparezcan y tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Ese acto de hablar con intención, en voz alta, con convicción, le comunica al universo que valoramos nuestras metas y que buscamos la forma de verlas cumplidas. De hecho, cuantas más veces expresemos las afirmaciones con el corazón abierto, más nos sumergiremos en ese estado interno de seguridad y de fe. No podemos olvidar que la repetición es sumamente eficaz a la hora de moldear la percepción. Al repetir las palabras una y otra vez, la mente inconsciente asume que ese contenido se integra a la realidad. Por tanto, cada vez que las pronunciamos, fortalecemos el lazo con la materialización de lo que deseamos.
Para potenciar esa fuerza, se sugiere acompañar las declaraciones con la visualización de la meta ya lograda y con las emociones que surgirían si eso fuera un hecho consumado. Así la palabra, la imagen y el sentimiento se entrelazan, generando una huella profunda en la psique. Si realmente deseas maximizar el impacto de esta técnica, conviene encontrar un momento de silencio, o al menos de calma cada día. Puede ser al despertarse, cuando la mente está más receptiva y aún no se ha llenado de las preocupaciones cotidianas, o antes de acostarse, cuando la actividad mental comienza a descender y es más fácil dejar impregnado el subconsciente. Al recitar las palabras en ese estado mental, se incrementa la posibilidad de que arraiguen profundamente y de que la mente se acuerde de ellas incluso durante el sueño. Además, vocalizar en voz alta ayuda a que la vibración física de la voz se perciba de manera más clara. Escuchar la propia voz declarando algo con determinación refuerza la convicción interna. Paralelamente, algunas personas optan por escribir las palabras en un cuaderno, combinando así la fuerza de la escritura con la del habla. El acto de escribir puede ser muy poderoso, porque involucra el cuerpo, mediante la mano y los dedos, la vista, al contemplar las palabras en el papel, y la mente, al pensar en la frase que se está plasmando. Cada uno de estos pasos sirve para consolidar el mensaje. Sin embargo, es esencial no convertir esto en un ejercicio tedioso o mecánico. La clave sigue siendo mantener la presencia mental y emocional durante todo el proceso. Esto significa que, mientras escribes o pronuncias en voz alta, imaginas que todo ya se ha cumplido, sientes gratitud por ello y experimentas la alegría que esa realización te traería. Por otro lado, la paciencia es un factor ineludible. Aunque la técnica es sencilla y en muchos casos produce resultados rápidos, los ritmos del universo pueden variar para cada persona. No siempre veremos una manifestación total e inmediata, pero debemos confiar en que los movimientos energéticos están teniendo lugar. A veces, la vida necesita reorganizar ciertos elementos para que podamos recibir lo que pedimos. Otras veces, la manifestación llega en formas que no habíamos considerado, y solo al cabo de un tiempo comprendemos que aquello que recibimos es exactamente lo que necesitábamos. Por este motivo, mantener una disposición abierta y no forzar resultados específicos es una actitud fundamental. La impaciencia, o la exigencia de que todo suceda exactamente según el plan que imaginamos, puede bloquear las mejores posibilidades que la vida nos tiene reservadas. En esos 3 días, y más allá de ellos, es recomendable mantener una actitud positiva o al menos, de aceptación frente a los desafíos que puedan surgir. Dichos desafíos no necesariamente deben verse como obstáculos definitivos, sino como oportunidades para aprender y crecer. A veces, el universo nos pone pruebas en el camino para pulir nuestras habilidades, para mostrarnos facetas que necesitamos trabajar en nosotros mismos o para verificar si realmente estamos preparados para aquello que deseamos. Si nos mantenemos firmes en la práctica de repetir las palabras y reorientamos la atención hacia la posibilidad en vez de caer en la derrota, es más fácil que esos desafíos se transformen en peldaños que nos acercan al objetivo final. Esta actitud es un componente crucial del éxito, ya que la manifestación no es únicamente un suceso fortuito que llega sin involucrarnos, sino un proceso de transformación interna que nos conduce a la versión de nosotros mismos capaz de sostener esa nueva realidad. Por esa misma razón, la manifestación integra la constancia de repetir las palabras, la apertura mental para recibir, el compromiso con la acción y la fe en la vida. Si uno se detiene a reflexionar, decir las palabras es tan solo una parte del puente, la otra parte consiste en estar atento a las señales que aparecen, a las invitaciones que la vida nos hace para avanzar hacia la meta y a los impulsos que surgen desde nuestro interior.
Estos impulsos pueden ser el deseo de formarnos en un área específica, de contactar a una persona que intuimos puede ayudarnos, o de emprender un proyecto que antes nos parecía inalcanzable. Una vez que nos atrevemos a actuar en sintonía con esas señales, el camino se va iluminando paso a paso. Ese efecto dominó, descrito por Connie Méndez, ocurre cuando comienzan a surgir coincidencias y sincronías aparentemente milagrosas. Sin embargo, no se trata de magia en el sentido de un suceso inexplicable, sino de una coherencia entre lo que emitimos y lo que recibimos. Como hemos mantenido esa alineación durante el ejercicio de los 3 días, o más, nuestra vida empieza a reflejar esa nueva energía. La gratitud se considera un pilar adicional de este método. Al dar gracias por las cosas que ya tenemos, por las metas que están en proceso de materializarse y por todo lo que va sucediendo, aumentamos la vibración de recepción. Sentir gratitud por anticipado, es decir, agradeciendo el resultado deseado como si ya hubiera ocurrido, envía una señal inequívoca de confianza al universo. Esa confianza es de gran relevancia, porque la desconfianza o la sensación de carencia tiende a cerrarnos las puertas de la abundancia. En cambio, cuando decimos con convicción, gracias por todo lo que ya se está materializando, nuestra energía vibra en la misma frecuencia del logro y del gozo. Con ello, invitamos a que los eventos se desarrollen acorde a esa sintonía. La gratitud no se reduce a un formalismo, sino que constituye un modo de percibir la vida en el cual reconocemos los dones presentes y futuros, cultivando así un estado de bienestar constante. Para redondear la práctica, podemos afirmar que lo más importante es confiar en el universo y en la dinámica de la manifestación. Aunque digas estas palabras a lo largo de 3 días, la realidad es que no tienes control absoluto sobre cómo ni cuándo sucederán las manifestaciones concretas. Lo que sí controlas es la energía que emites, la actitud con la que afrontas cada situación y la perseverancia con la que sostienes tus declaraciones. Al soltar la necesidad de controlar cada paso y permitir que la vida despliegue sus tiempos y formas, desarrollamos una apertura que nos hace receptivos a lo inesperado. Con frecuencia, lo inesperado resulta ser la mejor manera de materializar aquello que habíamos pedido, aunque inicialmente no lo veamos de esa forma. Connie Méndez siempre recalcaba la importancia de no aferrarse a una única vía de manifestación, sino de dejar que la inteligencia universal disponga la secuencia de hechos más favorable para todos los involucrados. Al persistir con las afirmaciones, la vida empezará a responder de maneras variadas y a veces divertidas, ofreciéndonos pequeños guiños y grandes regalos. Por ejemplo, en ocasiones, podríamos encontrarnos con un libro que responde a una pregunta que nos rondaba la mente, o con una persona que aparece en el momento perfecto para colaborar con nosotros en un proyecto que nos acerca a la meta soñada. También es posible que surjan oportunidades laborales o propuestas de negocio que antes de esta práctica jamás habríamos considerado. El hecho de pronunciar estas palabras con convicción nos hace permanecer atentos y listos para saltar sobre esas oportunidades, mientras que antes tal vez las hubiéramos pasado por alto debido a la incertidumbre o el temor al cambio. Si mantenemos la mirada enfocada en lo positivo y en la realización de nuestros objetivos, esos movimientos se vuelven más evidentes, y la vida misma parece darnos pistas para avanzar. Cuando se termina el periodo de 3 días, muchas personas optan por prolongar la práctica porque descubren que los beneficios van más allá de un simple experimento. Con el correr del tiempo, repetir las afirmaciones se vuelve parte de una rutina de autocuidado, un modo de empezar o cerrar el día sintonizados con una vibración alta. Ese hábito refuerza la percepción de que la realidad se moldea según nuestras creencias y pensamientos, lo cual aumenta la sensación de poder personal y responsabilidad sobre la propia vida. Además, ayuda a mantener un estado de ánimo equilibrado incluso en momentos de retos, pues se transforma en un asidero mental que nos recuerda de lo que somos capaces y de la fuerza creadora que nos habita. Asimismo,
es natural que al reforzar nuestras convicciones a través de las palabras, surjan inquietudes sobre otras técnicas complementarias de manifestación, como la meditación, la visualización prolongada, la respiración consciente o el uso de tableros de visión, vision boards. Todos estos métodos se apoyan en el mismo fundamento, la concentración de energía y la orientación de la mente hacia aquello que anhelamos. La diferencia está en el formato que cada individuo elija y en cuáles herramientas le resulten más afines. Sin embargo, la belleza de la técnica de Connie Méndez radica en su sencillez y accesibilidad. Todos sabemos hablar y todos podemos encontrar al menos unos minutos cada día para declarar en voz alta lo que deseamos con intensidad. Con esta simplicidad se logra una eficacia asombrosa, precisamente porque no requiere complicaciones ni conocimientos avanzados. Es una práctica directa, enfática, y en cierta forma, muy íntima. Otro punto que merece subrayarse es la importancia de la acción inspirada. Repetir las palabras con fe, sentir la emoción correspondiente y cultivar la gratitud son pasos fundamentales, pero también es probable que, en algún momento del proceso, sintamos un impulso o recibamos una idea que nos llame a movernos en una dirección concreta. No se trata de quedarse en casa sin hacer nada esperando un milagro, sino de seguir las señales y tomar iniciativas cuando la oportunidad se presente. Quizá haya que buscar información adicional, presentarse a una entrevista, hacer una llamada, escribir un plan o aprender una nueva habilidad. La manifestación se produce cuando nuestra energía interior se combina con las circunstancias externas de forma armónica. Y esa armonía requiere que nos permitamos actuar de acuerdo con las corazonadas o la inspiración que fluye cuando elevamos nuestra vibración. El balance que propone esta práctica es, por un lado, mantener la confianza y, por otro lado, estar dispuesto a dar los pasos concretos. La constancia de repetir las palabras durante 3 días es el arranque. En ese lapso, vamos haciendo un ajuste fino de nuestra sintonía con la abundancia y la concreción de sueños. La consecuencia natural de dicho ajuste es que se nos hagan evidentes los pasos que debemos dar en lo cotidiano para darles forma real a esos sueños. Al poner manos a la obra sin miedo, sin postergaciones y con la convicción de que el universo nos apoya, los resultados casi siempre son positivos. Incluso cuando no salen exactamente como lo habíamos imaginado, la experiencia ganada y la apertura mental generada nos acercan más y más a la versión de la realidad que deseamos. Al final de estos 3 días, y con la posibilidad de extender el ejercicio, la persona suele experimentar un cambio notable en su estado interior. La repetición de las palabras, la emoción positiva, la gratitud, la confianza y las acciones alineadas generan un ambiente mental sumamente fértil para que florezcan esas oportunidades. Aun cuando algunas metas tarden un poco más, lo importante es que la persona se mantiene en la frecuencia de aceptación, apertura y certeza de que las cosas buenas están en camino. Esa certeza es la que le permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y sostener la perseverancia cuando la manifestación está en marcha. Con el tiempo, esta actitud se convierte en un estilo de vida, en el que uno comprende que efectivamente, los pensamientos y las palabras crean la realidad. Naturalmente, en el transcurso de este proceso, habrá momentos en los que la mente se pregunte si realmente está funcionando, especialmente si no se perciben resultados inmediatos o de la magnitud que uno deseaba. Ahí es cuando se vuelve vital no ceder al pesimismo. Recordar, en esos instantes, lo que Connie Méndez explicaba acerca del poder creador de la palabra y la importancia de la persistencia puede marcar la diferencia. En lugar de abandonar la práctica a mitad de camino, la invitación es a profundizar más, a reforzar las declaraciones y a recargarlas de convicción. De vez en cuando, es útil repasar mentalmente las ocasiones en que, en el pasado, has logrado algo que parecía difícil, o bien observar pequeños indicios de progreso. Estos recordatorios ayudan a la mente a mantenerse orientada a la fe, a pesar de los altibajos.
En consonancia con esta idea, también se puede usar la técnica de revisión que algunos autores recomiendan, consistente en repasar mentalmente los sucesos del día antes de dormir, pero imaginándolos de la manera en que hubiéramos preferido que sucedieran. Esto refuerza la imagen positiva y a su vez, se puede complementar con la repetición de las palabras. Al combinar la revisión con las afirmaciones, se le da al subconsciente una versión idealizada de la realidad, la cual, con la práctica se va acercando más y más a la experiencia tangible. Todo esto, sin embargo, sigue la misma lógica: reforzar la energía que queremos ver manifestada en lugar de alimentar lo que no deseamos. La clave a la larga es creer verdaderamente que mereces ver cumplidos tus sueños y que posees las herramientas interiores para lograrlo. Connie Méndez insistía en que todos, sin excepción, tenemos esa chispa divina, esa facultad de co-crear con el universo. Las palabras que repetimos durante 3 días no son más que un activador de esa capacidad. Al final, la verdadera magia radica en el reconocimiento de nuestro propio potencial. Esto significa que, aunque sigas el método al pie de la letra, si mantienes una creencia negativa respecto a tu propio valor, bloqueas la fuerza de la manifestación. Por eso, mientras pronuncias las palabras, es útil reforzar la idea de que eres digno y capaz de materializar lo que anhelas. Cuando cada frase sale de tu boca con la certeza de que sí te corresponde recibir cosas buenas, de que sí es posible vivir en armonía y prosperidad, y de que sí vales lo suficiente para gozar de una existencia plena, la manifestación se vuelve mucho más probable. Este cambio de creencias es la base que sostiene todo el proceso. Las palabras pronunciadas con fe y respaldadas por emociones elevadas hacen que las puertas se abran. Y una vez que las puertas se abren, las oportunidades para dar pasos concretos se presentan de modo casi natural. Siguiendo con la práctica, la persona logra desarrollar un nuevo normal, donde la esperanza y la confianza sustituyen a la desesperanza y la carencia. Este renacer mental se traduce en un reordenamiento de la realidad y en el florecer de oportunidades que antes parecían imposibles. Si de verdad quieres dar un salto cuántico en tu capacidad de manifestar, te animo a que además de estos 3 días de repeticiones, incorpores este hábito en tu vida cotidiana. Podrías, por ejemplo, elegir un grupo de afirmaciones, o las palabras concretas de Connie Méndez, y repetirlas cada mañana, sin límite de días. Cuanto más tiempo te mantengas en esa frecuencia, más evidentes serán las sincronicidades y más rápido verás la llegada de resultados favorables. No hay un tope máximo de repeticiones ni un día en que debas detenerte. Con el paso del tiempo, verás cómo se fortalece tu autoestima, se clarifica tu propósito y se expande tu creatividad para sortear cualquier escollo. Y lo mejor es que, al vivir estas experiencias transformadoras, te darás cuenta de que no se trataba únicamente de palabras sueltas, sino del poder de tu intención, tu energía y tu disposición a conectar con el universo. Por eso, si estás listo para ver tus sueños materializarse de manera real, honesta y fiel a tus anhelos más profundos, toma la decisión de pronunciar estas palabras poderosas y hazlo durante al menos 3 días, si no más. Observa sin prisas, pero con atención, cómo empiezan a suscitarse los cambios, no solo en el ámbito externo, sino también en tu estado interno, en tu manera de sentir, de pensar y de percibir. Ese movimiento interior es la base de todo el proceso de manifestación. Conviene mantener una mente abierta y curiosa, sin forzar conclusiones inmediatas ni juzgar prematuramente las circunstancias. Deja que la energía fluya, confía en la sabiduría del universo y avanza con la certeza de que aquello que verdaderamente anhelas puede hacerse realidad. A fin de cuentas, manifestar es algo natural para el ser humano, lo hacemos incluso sin darnos cuenta. El reto consiste en manifestar conscientemente lo que sí queremos y no las cosas que tememos o que rechazamos. Al enfocarte en lo positivo y expresar palabras que refuerzan la abundancia y el bienestar, pasas a dirigir ese poder creativo hacia el logro de tus objetivos. Gradualmente,
verás que tu perspectiva cambia y que, en lugar de ver trabas y obstáculos, empiezas a ver posibilidades y vías de crecimiento. No será un proceso lineal ni libre de altibajos, pero cada paso que des con fe y voluntad te conducirá a una realidad más plena. Si sientes que esta información te ha sido útil y deseas continuar aprendiendo sobre la manifestación y la creación consciente, es muy recomendable sumergirte en los escritos de Connie Méndez y de otros exponentes de la metafísica. Sus enseñanzas profundizan en por qué el pensamiento crea y ofrecen múltiples herramientas para alinear mente, corazón y palabra. Asimismo, mantener el hábito de nutrirte de contenido inspirador refuerza esa vibración positiva y te protege de recaer en patrones negativos. Con ello, te sitúas en el modo receptivo para que la vida te otorgue nuevos regalos y experiencias enriquecedoras. Ahora que has llegado hasta aquí, recuerda que estos 3 días de repetición de palabras no son el fin, sino el principio de un camino que puede llevarte tan lejos como estés dispuesto a llegar. Mantén la llama de la fe encendida, no dudes de tu grandeza y, sobre todo, continúa pronunciando tus afirmaciones con el poder interior que solo tú puedes desplegar. Hazlo en voz alta, con pasión, con gratitud y con la convicción de que ya está hecho. Agradece al universo por respaldar tu proceso, por colocarte en la senda correcta y por brindarte la claridad para ver y aprovechar las oportunidades. Permanece atento a los pequeños y grandes milagros que surgen, y no te sorprendas si empiezas a sentir una transformación que va más allá de lo que inicialmente esperabas. Por último, vale la pena reiterar que si, durante estos 3 días, o más allá de ellos, resuenas con la idea de compartir tu avance, tus sentimientos y los cambios que percibas, hacerlo puede ser un modo de reforzar aún más la energía. Expresar tus experiencias con otros los motiva y además, te permite consolidar la fe en tu propio proceso. Cada vez que cuentas cómo el simple acto de decir ciertas palabras ha empezado a modificar tu realidad, te reafirmas en la convicción de que la manifestación es real y está a tu alcance. Así, una persona que comparte su testimonio puede inspirar a muchas otras a comprobar por sí mismas la maravilla de este poder. Y de esa manera, se expande una red de consciencia y empoderamiento que no solo enriquece tu vida, sino que también aporta luz al camino de los demás. Si este recurso te pareció valioso, siempre viene bien dar me gusta y suscribirse a canales o espacios donde se hable sobre manifestación, ley de atracción y crecimiento personal, como parte de la estrategia de permanecer en una sintonía elevada. Cada pieza de contenido que refuerce tu visión de abundancia y deseo creación te ayudará a seguir puliendo tu habilidad para aprovechar al máximo el poder de la palabra y de la intención. De este modo, harás de la manifestación una constante en tu vida, en lugar de un acontecimiento esporádico. En conclusión, la propuesta de Connie Méndez, decir estas palabras durante 3 días para manifestar tus sueños al instante, está cimentada en la fuerza profunda de la palabra como canal de creación. Cuando repites conscientemente una frase cargada de intención y emoción, no solo entras en sintonía con energías externas, sino que despiertas tu propio poder interior. Esa conjunción de lo interno y lo externo, sumada a la gratitud, la fe y la disposición para actuar en el momento oportuno, forma el núcleo de la manifestación consciente. Al sellar un pacto con tu mente subconsciente y alinear tus pensamientos, sentimientos y palabras, generas un campo magnético que atrae con creciente facilidad las experiencias que resuenan con tus deseos más sinceros. Este cambio no surge de la noche a la mañana, pero los primeros destellos pueden comenzar a ver si apenas empiezas, si te dedicas de lleno y sientes genuinamente cada palabra que expresas. Mantener la práctica a lo largo de 3 días consecutivos es un paso firme hacia la transformación de tu realidad. Y si decides prolongarla más tiempo, es muy probable que profundices aún más en esta dinámica de creación, descubriendo que las limitaciones que antes parecían insuperables van cediendo ante el poder de tu nueva mentalidad. Así que si estás listo para dar ese paso,
No dudes en tomar esta enseñanza y ponerla en práctica. Enciérrate en un lugar donde puedas hablar con libertad, donde tu voz pueda fluir con determinación. Repite las palabras seleccionadas con fe, con la determinación de aquel que sabe que está forjando su destino. Hazlo 3 días seguidos, deja que cada célula de tu cuerpo se empape de esa vibración, y observa con curiosidad cómo el universo responde. Guarda en tu corazón la certeza de que las cosas buenas no solamente llegan, sino que también las mereces. Desde ese lugar de confianza interna, se despliega la verdadera magia de la manifestación. Y recuerda, si te sientes motivado y lleno de entusiasmo, compártelo con quienes amas o con quienes creas que puedan beneficiarse de esta práctica, porque la vibración se expande cuando se comparte, y el crecimiento se potencia cuando se hace comunidad. Decir estas palabras es sencillamente la llave que abre la puerta a un mundo de posibilidades infinitas, donde tus sueños tienen un lugar legítimo para hacerse realidad. Mantén firme esa llave, repítela, siéntela y vive la aventura de ver cómo tus sueños se aproximan a tu vida, día tras día, con la fuerza del poder de la palabra, la constancia de tu espíritu y la apertura de tu corazón.